Televisa presenta. La conquista de México fue uno de los acontecimientos más impactantes de la historia universal. Uno de los primeros cronistas del encuentro entre el conquistador español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma dijo que solo con la venida de Cristo podía compararse un episodio al cual no le falta ninguna virtud dramática. Tenacidad, heroísmo, amor, religiosidad, desesperanza, crueldad. El reparto es impresionante. Cortés, el conquistador conquistado. La Malinche, amante, traductora y madre vilipendiada de una nación. Moctezuma, rey paralizado por los prodigios, aterrado por las profecías y protagonista de decisiones cuyos motivos permanecerán por los siglos de los siglos en la sombra. Sin duda no sabéis que las coronas de Castilla y de León tienen ahora una misión muy difícil de cumplir, la de arrojar de la patria para siempre a los moros, a los infieles. Cumplida esta misión, en la que ya llevamos algún tiempo, y terminada la guerra, ¿acaso podamos oíros nuevamente y ofreceros entonces una ayuda que en este caso es imposible? Yo sé que hay un camino más corto para ir a las Indias, que hay en medio del océano tierras desconocidas en donde se guardan riquezas fabulosas, tierras habitadas por hombres distintos a nosotros y que viven en pecado porque desconocen la verdadera religión, la de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier proyecto que tienda estas dos razones será bien recibido por nosotros. Señora, señor. Para comenzar, podríamos señalar cómo España estaba saliendo de una guerra que había sido muy desgastante contra los moros, cómo las arcas en cierta forma habían quedado un tanto vacías y desde luego todo un pensamiento cristiano con todas las consecuencias que esto trae y la necesidad también de obtener, digamos, precisamente el oro para poder sostener el imperio, su expansión, sus características. Tomamos, por ejemplo, el caso de los conquistadores españoles. Llegaron, gracias a la conquista, la reconquista de la península ibérica de los moros, con una visión de la riqueza como botín y tributos y metales preciosos. Lo que encuentran en México, precisamente, son botín, metales preciosos e indígenas de quienes se puede extraer precisamente los tributos. Mesoamérica, por su parte, estaba en un momento de apogeo, es decir, los mexicas estaban en aquellos momentos, digamos a principios del siglo XVI, en una plena expansión. Moctezuma, que había asumido el mando en 1502, había logrado, al igual que sus antecesores, pues expandir el imperio de una forma impresionante. Moctezuma y Carlos V estaban al frente de dos imperios que quizá no eran tan distintos uno del otro. Ambos fueron emperadores asociados a una religión de Estado. Gobernaban enormes territorios habitados por pueblos muy diferentes y mandaban rodeados del recelo de sus tributarios. Ambos eran tenidos por extranjeros por los más viejos de sus súbditos.
Old Mexico had a monarchy of an imperial type. Moctezuma was, after all, the lord of several sub-kings, and that was important. The same as Charles V. There was a nobility of the same family. There was a church which played an important part in Mexican politics. The king, the emperor, had a role in that. And in a sense, that is also true with Charles V. He was the Holy Roman Emperor and thought of himself as that, and his mission in Europe was certainly to try and restore the religious side of the Spanish and German Empire. Entre otras cosas, el hecho mismo de que el mundo esté dividido entre reyes y nobles y campesinos, pues eso está tanto en el mundo español como en el mundo mesoamericano, y eso hizo que congeniara totalmente la visión del mundo de Cortés con la visión del mundo de Moctezuma. En el aspecto económico, los pueblos mesoamericanos tenían el sistema tributario, que era fundamental. Es decir, basaban su economía en tres aspectos fundamentales. Uno, la agricultura. Era la base, esta presencia agrícola, que se refleja además en su templo principal, dedicado a Tlaloc. Pero el otro lado del templo principal estaba dedicado al dios solar y de la guerra, a Huitzilopochtli, es decir, a la imposición militar a otros grupos para imponerles un tributo, el cual va a traer aparejado precisamente la gran problemática de la conquista. Es decir, el sistema tributario trae aparejado una, digamos, el enojo, el sentirse presionados los pueblos que estaban sometidos y que tenían que pagar este tributo, en este caso a Tenochtitlan. Cristóbal Colón no era ajeno a la simbología de su nombre, que remitía al gigante que llevó sobre los hombros a Cristo de una orilla a otra de un río. Como San Cristóbal, santo muy popular en la época, Cristóbal Colón llevaba a la humanidad de un continente a otro. Dios eterno y todopoderoso, que tu imagen sea glorificada, porque has permitido que el último de tus esclavos dé a conocer tu sagrado nombre en esta mitad de tu imperio, ignorado hasta hoy de los hombres. En nombre de los monarcas de Castilla, tomo posesión de esta isla, a la que doy el nombre de San Salvador. Mira, Colón, que supuestamente nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Tal vez lo intuyó antes de su viaje y después se hizo la idea de que había llegado a Asia, pero nunca perdió la idea de que había realizado un viaje de una trascendental importancia, y pues sí lo fue. O sea, conectó dos mundos, provocó una revolución radical en la vida mesoamericana, y se puede decir que del planeta. Él tenía perfecta conciencia de eso. Yo creo que es insuficiente con decir que era al mismo tiempo un místico y un personaje del Renacimiento. Hay algo que él, no sé cómo, más o menos intuía. Se sabía que con su nombre, Cristóforo Columbus, era una especie de paloma que trajo a Cristo. Habitantes de esta tierra firme, fijaos en este sagrado madero, en este símbolo,
Es la cruz en que murió por vosotros y por la humanidad entera el Hijo de Dios. Aquí quedará, clavada en la entraña de esta tierra desconocida, proclamando a los cuatro vientos marinos y a los siglos de los siglos venideros la fe de España en Dios. Esta santa señal debéis adorar en adelante. Precisamente en 1502, cuando empieza el reinado de Moctezuma, Cristóbal Colón se encuentra en el Golfo de Honduras un barco mercante mesoamericano. Las fuentes no nos aclaran si eran mexicas o mayas. Es lo de menos. Era un barco que iba costeando desde Centroamérica, toda la península de Yucatán, llegaban a Veracruz y ahí se internaban las mercancías, los mercaderes, y junto a las mercancías viajan las noticias. Entonces, este encuentro para mí fue muy, muy importante. Lo que pasa es que la historiografía siempre lo ve desde un punto de vista, por supuesto, español. Qué tonto Cristóbal Colón. De plano le están diciendo, mira, si allá está México, no quiso ir y siguió en su infructuosa búsqueda de un paso marítimo hacia el continente asiático. Y Colón llega en 92, pero la instalación de los españoles en Santo Domingo finalmente va a ser permanente. En 1511, y los de Santo Domingo van a pasar a Cuba. Cuba está al lado de México. Son unas horas de navegación. Y hay mucha comunicación en el mundo prehispánico. Entonces, lo que ocurrió en Santo Domingo, en otras islas como Jamaica y en Cuba, que es la isla vecina de Yucatán, todo eso es absolutamente conocido en México. Y finalmente Moctezuma sabe exactamente lo que ocurrió en Santo Domingo, lo que ocurrió en Cuba y lo que va a ocurrir en México. También cuando llega Grijalva a Cozumel también se encuentran una mujer que era de Jamaica, que hablaba taíno y maya, que les informó a los de Cozumel, oigan, allá en la isla, no sé cómo se dice Jamaica en taíno, pero ahí tenemos a unos españoles, ahí está Garay, así se llama el capitán, es muy devoto a una diosa madre. O sea, la información se dio. Otra más, también muy, muy elocuente, la da López de Gómara. Llegó flotando un baúl y se lo llevaron, un cofre, se lo llevaron a Moctezuma, entre otras cosas saca una espada. Imagínate la desesperación de no poder romper esta espada. Diego Velázquez de Cuéllar, conquistador que había participado en el segundo viaje de Colón, fue nombrado como el primer gobernador de Cuba. En 1518, organizó una nueva expedición a las costas de Yucatán y nombró a Hernán Cortés capitán general. Sus desacuerdos con Velázquez, crecientes, obligaron a Cortés a huir de Cuba y hacer de la expedición una empresa personal de conquista. Y la primera visión de la conquista viene de los Cortés mismo y también de la crónica de Bernal Díaz y uno otro conquistador. Y ellos obviamente tuvieron experiencia del Mar Caribe y la conquista y la casi extirpación de la población nativa por medios de explotación del mar de Hispaniola y la Cuba. Entonces su visión fue ya
de una expectativa que fue confundido cuando entraron primero a Yucatán, encontrando pueblos mucho más adelantados, mucho más, por decirlo, civilizados y con una estructura social más compleja. En las costas de Yucatán, la suerte empezó a beneficiar a Cortés al encontrarse con dos náufragos españoles que habitaban entre los mayas y eran conocedores de las lenguas indígenas, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Uno lucharía por la fe católica, el otro se uniría a los indios, entre los que había fundado una nueva familia. Por la importancia que esto tiene, quisiera remontarme un poquito antes, cuando Cortés llega a Cozumel y demás, y se entera que hay dos españoles, por lo menos, que han naufragado. Y los invita, manda a llamarlos, que los invita a que se incorporen a su fuerza. Jerónimo de Aguilar es uno de ellos, Gonzalo Guerrero es el otro. Jerónimo de Aguilar, que se había quedado de aquella expedición que naufragó hacia 1511, con Aguilar Guerrero y otros españoles. Todos los otros españoles murieron, o los sacrificaron, o lo que sea, menos Guerrero y Aguilar. Jerónimo era hombre de clerecía, tenía ciertas cosas, dicen que hasta leía un libro de horas, no sé cómo lo preservaría porque ellos venían de un naufragio, pero bueno, dicen que él leía su libro de horas. Yo imagino que al pasar una mujer maya ni volteaba a verla, se clavaba en su libro de horas. Gonzalo Guerrero no, Gonzalo Guerrero se casa, empieza a tener hijos, etc. Entonces, recordemos aquel momento en que Gonzalo Guerrero es invitado por Jerónimo a que se una a Cortés. Y entonces Guerrero dice, oye, no, yo soy aquí capitán en épocas de guerra, soy señor, mira mis hijicos cuán bonitos son, etcétera, etcétera, no voy a ir. Y en efecto, parece que muere peleando a favor de los mayas. Guerrero se casó con una princesa, dicen, maya, y contestó, ya tengo unos hijos chiquitos muy bonitos, y además estoy horadado ya las narices y eso, me quedo aquí. Entonces, Cortés le tenía ganas de pescarlo, obviamente ahorcarlo, yo creo, ¿no? Pero en esta ocasión no hubo tal encuentro. Y él también les enseñó cosas, al parecer, a los mayas, que fue el arte de guerrear contra los españoles. Sin mucho éxito, al parecer, si vimos el resultado en Tabasco. And he fought against them, which was a very interesting thing to have done. Really, he was defeated ultimately by Francisco de Montejo, the conqueror of Yucatan. They were both interesting and important people. Jerónimo de Aguilar played a critical role because, as you know, he had learned, he knew Spanish, and living in Yucatan, he had learned something of Maya, and therefore he was able to communicate with Cortez's slave or mistress, La Malinche, or Marina, as is better to call her. And although this was a rather lengthy process, they were able to talk to Indian leaders and followers and to make speeches in a way that the Mexica could not. No sabemos dónde nació ni dónde murió la mujer que acabamos conociendo como Doña Marina, Malintzin o Malinche, una de las figuras femeninas más importantes de la historia, llamada por su don de lenguas a ser a la vez la traidora y la traductora. Cortés la hizo su amante y tuvieron un hijo. Impresionados, los aztecas llamaron a Cortés el señor Malinche. Cuando llegan los Cortés y los españoles a Tabasco, ahí va a haber la primera verdadera batalla de la conquista. Antes no había habido batallas realmente en Cozumel, en la costa maya, no las había visto. En Tabasco sí hubo una batalla y tuvo la peculiaridad de que fue una verdadera batalla entre españoles
e indios. En este caso los españoles no tenían aliados indígenas, entonces plenamente valieron allí el metal de sus espadas y de sus escudos y sus armaduras, sus tiros o cañones, sus perros, toda su tecnología militar superior plenamente valió en esta batalla de Tabasco, al final de la cual pues los tabasqueños fueron derrotados, y para sellar esta derrota militar y religiosa les regalaron a los indios 30 guapas mujeres, 30 esclavas. A Cortés le entregó la Malinche a Hernández Puertocarrero o Portocarrero, y quien la tuvo hasta el momento en que los españoles pasan de la zona de habla maya a la zona de habla náhuatl, y allí descubren el carácter bilingüe de Doña Marina. No sabemos exactamente en dónde nació, posiblemente en un reino en el territorio de lo que hoy es Veracruz. Por ahí medio intuimos que su padre era tlatoani, que murió su padre, su madre se volvió a casar, tuvo otros hijos a los que predispuso para heredar este reino sometido, por supuesto, a los mexicas. Su padre la habría vendido a unos mercaderes que a su vez la habrían vendido como esclava. La Malinche, que es obsequiada con otras mujeres a Cortés, a los españoles, esta mujer, que era muy preparada, que manejaba, como decíamos, varias lenguas, pues va a venir muy bien a cuento para la empresa conquistadora. ¿Por qué? Porque Cortés se va a basar, y lo vemos en los relatos de Bernal Díaz y de Cortés mismos, cómo él se va a basar para la comunicación con los mexica, por ejemplo, en esta triangulación de lenguas. O sea, en un momento dado, Cortés, digamos, habla en español, Jerónimo se lo traduce al maya, a la Malinche, que hablaba el maya, y la Malinche, que hablaba el maya y el náhuatl y otras lenguas indígenas, pues ya se lo puede traducir en náhuatl con quien está ella dialogando. ¿No? Entonces tenía una habilidad, aparte de saber 3 idiomas, ¿no? Porque rápidamente aprendió español, ¿no? Incluso las variantes lingüísticas, ¿no? Y ahí sí se da un proceso fascinante a nivel de comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentran en la zona de Veracruz con los totonacos, ¿no? ¿Cómo se comunicaron? A ver, ¿cuántos cambios de idiomas había, ¿no? Entonces, de español a maya con Aguilar, de maya a con la Malinche, que sabía maya y náhuatl, pero los totonacos, ¿cómo se hacía? Los totonacos tenían gente que sabía náhuatl, ¿no? Entonces pasaba con el náhuatl con la Malinche y después ellos mismos traducían al totonaco. Entonces se imaginan la cantidad de traducciones, tradiciones que se podían dar en ese tipo de diálogo, ¿no? Eso sí es uno tiene dificultades de imaginar esas conversaciones donde pasaban de un idioma a otro, ¿no? Y ahí sí yo creo que la Malinche fue una pieza clave, ¿no? En el éxito de Cortés para entender todas esas diferencias, esas enemistades que existían ahí en el mundo mesoamericano. Y pues yo creo que sí es un personaje excepcional de la historia de la conquista. Cortés indiscutiblemente era un hombre muy inteligente. Recordemos que además él era un hombre preparado. Había sido notario, en fin, y como decíamos, de una sagacidad impresionante, un gran estratega, que capta de inmediato los aspectos y en dónde puede haber algún error para él aprovecharlo de inmediato, ¿no? Y así lo hace desde que aparece en Veracruz, sobre todo, ¿no? Entonces, él va a ir aprovechando las circunstancias que se le están dando,
¿no? Va a ir avanzando, va a ir, avanzando, pero siempre en tierra firme, lo que él siente que tiene el control y manejando esta política de hacer suyos aquellos que se sentían oprimidos por el mexica, etcétera, etcétera, ¿no? Mesoamérica en la época del contacto está compuestos por muy diversos pueblos que hablan muy diversas lenguas, ¿no? Y el imperio mexica es un imperio reciente, ¿no? Tiene pues, un siglo, un poquito más, ¿no? Y entonces no tenemos una unidad política ni siquiera del centro de México, es decir, tenemos muchos lugares, pues Tlaxcala siendo el ejemplo más notable, ¿no? Ahí bastante cerca del corazón del imperio, que todavía se beneficia de una autonomía, ¿no? Y obviamente al llegar Cortés, que en este aspecto yo creo que sí es una persona bastante moderna, entre comillas, ¿no? De la misma época que Maquiavelo, ¿no? Se da cuenta de manera muy rápida, ¿no? De esas divisiones internas, ¿no? Tanto al imperio como a los enemigos, ¿no? Y a través de la Malinche y de Aguilar, ¿no? Desde que llega en la zona ahí de los totonacos de Zempoala se da cuenta de que están peleados entre ellos, ¿no? Y incluso en sus cartas de relación dice que se alegra mucho de enterarse de esto. Entonces, efectivamente, sí se puede decir que Cortés encabezó una rebelión indígena contra los tiranos mexicas. En efecto, Cortés capta de inmediato cuando llega a Veracruz, capta de inmediato que hay una desaveniencia de los pueblos costeros, totonacos, etcétera, con el centro, provocado precisamente por este sistema tributario. Lo primero que hacen estos grupos costeños es quejarse con él. Oye, es que el señor de allá atrás de las montañas nos tiene sometidos, ¿verdad? Y Cortés, muy hábil, dice, no, tú ya no vas a pagar nada. Tú ya no tienes que pagar nada a Tenochtitlan ni al señor Moctezuma, sino que yo vengo en representación del rey de España, etcétera, etcétera, y yo te voy a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cortés siente un pie firme aquí en estos pueblos y manda a encallar las naves, nunca las quemó. Encalla estas naves porque sabemos que él había desobedecido ciertas órdenes de Diego Velázquez, gobernador en Cuba, ¿verdad? Y algunos de sus gentes tenían la inquietud de regresarse a Cuba. Entonces él encalla estas naves y ahora sí que como César, ¿verdad? Alia yacta est, aquí la suerte está echada y vamos para adelante, ¿no? Porque siente que ya tiene una base firme que lo está apoyando. Pese a la leyenda, Cortés nunca quemó las naves en Veracruz, una vez que se decidió penetrar en tierra firme en julio de 1519. Para evitar tentaciones de rebelión o huida en la nutrida guarnición que dejaba a sus espaldas, Cortés ordenó inutilizar las naves y sus carpinteros las desmantelaron. There were sort of minor contrasts which were important at the time, like the difference of weaponry. The swords of the Spaniards were extremely effective. The steel swords of Toledo did a lot of damage, whereas the wooden swords of the Mexicans were only intended to enable the Mexicans to capture prisoners for possible sacrifice later. En efecto, el mexica en mucho iba en contra de sus enemigos para tratar de capturar vivos a estos para el sacrificio a sus dioses. Entonces, digamos que aparte de que si había muertes, desde luego, sin embargo, uno de los puntos fundamentales era capturar vivos. Esto marca una diferencia, una estrategia fundamental
con el concepto de guerra de ir a matar, y mientras más matas, mucho mejor, ¿verdad? Que era el concepto español. Pero por el otro también es el tecnológico, ¿no? Es decir, toda esa tecnología militar, disparar un arcabuz y a larga distancia, aunque hubiera ondas, aunque hubiera flechas, etcétera, pues siempre era un elemento mortífero muy importante, ¿no? La diferencia del armamento, obviamente que sí, desde los caballos que asustaron tanto a los indígenas. Y luego, claro, lo principal para mí fue el hecho de que Cortés hizo alianzas con los totonacas y luego con los tlaxcaltecas y con otros, porque se percató de las divisiones. Se dice a veces en México que ¿quién hizo la conquista? Los indios. ¿Quién hizo la independencia? Los españoles. Algo hay de verdad en eso. En octubre de 1519, Cortés preparaba su salida de Cholula hacia Tenochtitlan, cuando fue enterado de que los aztecas planeaban una emboscada. Moctezuma había cambiado de parecer y deseaba eliminar a los intrusos. Cortés, con el pretexto de una despedida, reunió a los nobles de Cholula, les recriminó su traición y llamó a las tropas zempoaltecas y tlaxcaltecas para que dieran muerte a los supuestos traidores. Con la matanza de Cholula, la expedición de Cortés se convirtió en una guerra de los indígenas contra los indígenas. Pero ya considerando esta guerra de indios contra indios, pues de ambos lados tienen esta semejante forma de guerrear. Supongo que ambos también en su momento debían de saber guerrear para matar. Pero momentos terribles como el de la matanza de Cholula, de plano fueron un momento de venganza tremenda de los tlaxcaltecas contra los cholultecas. Los atacaron con suma violencia para matar y al final no dejaron de comérselos y de cocinarlos y de comérselos ante la mirada impasible de los españoles, que no se atrevían a decirles que no lo hicieran a sus imprescindibles aliados tlaxcaltecas. Lo mismo hacían los mexicas. Y de ahí la idea que, por ejemplo, la famosa matanza de Cholula o la matanza de la fiesta de Tlaxcala en el Templo Mayor, ¿no? Que son dos momentos claves en la historia de la conquista y que se han interpretado a menudo como una prueba de la crueldad gratuita de Cortés, ¿no? Es decir, llega a Cholula, se entera de un supuesto complot, ¿no? Y aprovecha para hacer una destrucción, una masacre ahí espantosa. Y ahí tenemos descripciones también de las fuentes escritas, por ejemplo, en las casas, que iban ahí con sus mantitas casi encuerados y que los mataron así como si fueran borregos. Y ¿no? esa imagen del indio inerme, ¿no? Pobrecitos, y los vinieron a matar y ellos no se defendían. No es una imagen de los frailes, ¿no? que ocurre, que se elabora después de la conquista. Bueno, cuando uno conoce el poder de los ejércitos de la Triple Alianza, uno puede dudar un poco de esta imagen, ¿no? Es decir, los mexicas obviamente se sabían defender. Entonces, una tesis que se defiende es que sí hubo un intento de acabar con los españoles en Cholula. Es decir, que sí hubo un intento de aprovechar un espacio más cerrado, donde obviamente los cañones, los caballos no podían intervenir, ¿no? De manera tan eficaz que en un terreno raso, y que sí intentaron acabar con los españoles ahí en Cholula. Entonces, Cortés tiene que hacer la matanza antes de ser matado, pero es una matanza, ¿no? Por lo menos 5,000, pero quizá mucho más. Y su idea es encontrarse con Moctezuma. Hernán Cortés se internó en el desconocido territorio de los aztecas sin perder de vista su codiciado objetivo final, la Ciudad de México Tenochtitlan. Todos sus actos, los más descabellados y los más inmorales, estuvieron rodeados de una aureola de trascendencia.
engrandecer los dominios de su emperador y grabar su propio nombre entre los magnos capitanes de la historia. A mí lo que me interesa antes del encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, que para mí es el punto más fascinante, es efectivamente la capacidad de Cortés de encontrar aliados en el curso de su marcha a Tenochtitlán. La percepción de estos indios y la realización que el imperio de Moctezuma se basaba en grupos dominados que tuvieron un gran resentimiento contra la dominación de los mexicas. Y lo vemos especialmente en la reacción de Tlaxcala al final. Y eso, la aportación de estos indios subyugados o enemigos, como Tlaxcala, tradicionales de Tenochtitlán, ha cambiado mucho nuestra percepción de la conquista, que en el siglo XIX, en la obra de Prescott, por ejemplo, se representa como un gran triunfo europeo. Hubo una tendencia de olvidar la enorme ayuda, la ayuda fundamental que dieron estos indios a la conquista. En eso sí ha sido bastante hábil Cortés, ¿no? Darse cuenta de esas enemistades, ¿no? Y aprovecharse al máximo de estas potencialidades para juntar un ejército bastante importante y que va a ir creciendo conforme avanza el tiempo, tanto de los totonacos de la costa, de otomíes y nahuas de Tlaxcala y después de otros varios pueblos, ¿no? Que se le van juntando para conformar un ejército de un tamaño enorme, y eso explica también la posibilidad de tomar una ciudad del tamaño de Tenochtitlan. Ante la visión de Tenochtitlan, el 6 de noviembre de 1519, Bernal Díaz del Castillo, el soldado conquistador que muchos años después nos dejaría su gran historia de la conquista, escribió: algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. Hay dos opciones, ¿no?, para los mexicanos. Uno, hay que, ¿cómo llegan 200 por 200 o 500 por 500? Hay que matar, antes del desembarque, hay que matar a todos los españoles así con flechas. Eso fue una opción que aparentemente está defendida por jóvenes. Por ejemplo, el joven Xicotencatl, que era el hijo del cacique de Tlaxcala, y Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que fueron muy jóvenes y que eran extremistas. Y por comparación podemos considerar a Moctezuma como el tenante de la otra opción, que es hay que discutir con ellos para ver si no podemos lograr un acuerdo. Porque estaba muy bien informado de todos los movimientos de Cortés y de las batallas, ¿no? Cuando vio lo que sucedió, por ejemplo, en el primer encuentro entre los españoles y los tlaxcaltecas, ¿no? Y viendo que un ejército tan fuerte como los de Tlaxcala, por lo menos en terreno raso, pues no había manera de vencer a los españoles, no prefirió optar por otras estrategias. Durante el recorrido de Cortés desde Veracruz hasta Tenochtitlan, Moctezuma lo mandó seguir utilizando espías, contemplando la posibilidad de atacarlo o de aprovechar cualquier circunstancia para alejarlo de la capital del Imperio Azteca. Moctezuma creo que allí comete un error, quizá el primero, que es, estando Cortés en Veracruz, le envía obsequios, le envía una cantidad de obsequios de plumaria
de oro, de máscaras, en fin. Y esto lo único que hace es avivar mucho más el interés, la codicia por el oro. I think he didn't know what to do. He was responsible for Mexico. But here were these interesting foreigners suddenly arriving with their horses, their guns, their swords. They were formidable, and but they were also very interesting. They had their church, their Virgin, their saints, and I don't think he knew what to do. So, first of all, he tried to dissuade them from going to Tenochtitlan and said it was very difficult and you'd lose your lives and the weather's very bad up here, much better stick to the coast. Well, we all know that weather is an important element in politics. But Cortés was determined to go up, and he did. Otra posibilidad, se habla mucho de Moctezuma como un gran cobarde, pero no es imposible que haya sido demasiado arrogante, un hombre que había derrotado a tantos enemigos. Cuando se ve enfrentado con un puñado de españoles, la arrogancia del poder tal vez le haya influido más que el temor en este momento. Y tenemos que tomar en cuenta estas otras posibilidades. Pero es un problema francamente sin solución. Los historiadores para siempre van a especular sobre sus reacciones porque no existen las pruebas ciertas. Nunca conoceremos tan bien a Moctezuma como a Hernán Cortés.